Bueno, jóvenes, para esta semana, para el día de hoy, vamos a estudiar o a terminar de ver un poquito la visualización espacial, es decir, un poquito de geometría, pero no plana, sino en figuras en tres dimensiones. ¿Ok? Eh, el tema arranca en la página 169, como todos los temas que trae el texto, viene con alguna explicación, un poco de contexto, ¿verdad? De cosas que nos ayudan a entender por qué se estudia por qué se estudian estos temas o más o menos cómo entrarle a estos temas. Como ya saben, nosotros arrancamos directamente con una explicación más directa. Ok, aquí tenemos algunas figuras, ¿verdad? Unas figuritas donde podemos analizar o estudiar básicamente lo que nos importa. Los ángulos diedros y los ángulos poliedros que vienen aquí por lo general no son un tema de estudio, así que no leemos mucha pelota, todos tranquilos. Y vamos a hablar de los prismas. Los prismas son como las cajitas, ¿verdad? Los prismas son como esas cajitas cuando usted está totalmente enamorado y le lleva a su novia esos detalles tan bonitos, envueltos ahí en unas cosas rarísimas que vale más la envoltura que el regalo casi. Y son un montón de cajitas. Así funcionan los prismas, son como cajitas. Nosotros vamos a estudiar los prismas rectos, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un prisma que no vamos a estudiar porque el prisma está inclinado. Eh, ok, ¿de dónde salen esos prismas o esos nombres de los prismas? Bueno, de esto que está acá, que se llama cara o base, ¿verdad? O cara básica, como le ponen en el libro. Es básicamente la base, la parte de abajo o la parte de arriba, como la tapita de esa caja, ¿verdad? Eso es lo que es un prisma. Los que nosotros vamos a ver, insisto, son prismas rectos. ¿Dónde vemos un prisma? Ahí no se vaya a comprar una caja de leche. Entonces usted compra la cajilla de leche, esas de larga duración, pues las otras tienen arriba como un chuponcillo que no permite acomodarse. Entonces, o una caja de cereal, no sé, me quedó más parecido a una caja de cereal. Entonces, básicamente, esto es un ejemplo de un prisma, ¿verdad? Por lo general, nosotros vamos a utilizar prismas que tengan bases, es decir, estas tapitas de arriba y abajo, que sean eh, polígonos regulares, que sean figuras de la misma medida, cuyos lados midan lo mismo, digámoslo así. Ok, entonces esos prismas, esas figuras que nosotros podríamos estudiar, simple y sencillamente, se representan o están presentes en un montón de cositas que nos están, que están a nuestro alrededor. Listo. ¿Qué nos va a interesar de los prismas? Bueno, aquí está, ya pintado y todo. Nos van a interesar estos elementos de los prismas. Vamos a ampliarlo mucho para que quede clarísimo. ¿Qué necesitamos saber o reconocer de un prisma? Excelente. Entonces vamos a decir que las bases, digo las porque, insisto, hay una base en la parte de abajo y también hay una tapita arriba que es la base de arriba. Se supone que los prismas que vamos a estudiar, como son rectos, tienen a la misma figura abajo que arriba. Son iguales, las dos tapitas son iguales. Entonces lo que hay arriba es lo mismo que hay abajo. Una cosa impresionante. Bueno, eh, se llaman bases. No hace falta ponerle cara básica, se llaman bases, ¿verdad? Cualquiera de las dos, esta o esta, las dos que están en rojo. Muy bien. Luego vienen los lados, que a alguien se le ocurrió que la palabra arista era muy bonita, entonces cambiaron lado por arista. Básicamente lo mismo. Entonces esto es un lado, esto también es un lado, todos son lados, ¿verdad? De cada una de las figuras, pero les llamamos aristas. Si esos lados corresponden o forman parte de la base, se llaman arista de la base o arista básicos. Si esos lados no forman parte de la base, sino que están aquí a un lado, se llaman aristas laterales. Son como la altura de del prisma, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, compramos la cajilla. Esta línea aquí, esa es una arista lateral. Pero esta de acá arriba, como forma parte de la tapita, es una arista básica o de la base, como quieran decirle. Listo, genial. Bueno,
Ese mismo concepto de arista lateral es el que me dice que esta línea es altura. Entonces, cualquiera de los dos nombres aplican súper bien. Cada uno de estos segmentos, de estos planos que están acá, todo esto, cada uno de ellos se llama cara lateral. ¿Okay? Lateral porque está a los lados y cara porque es todo el espacio, todo lo que se cubre, ¿verdad? Entonces, así de simple, esas son caras laterales. Bueno, ahí podrían hacer más caras laterales, ustedes revisan la figura y más. Y están los últimos conceptos que serían los vértices. Los vértices son cada uno de los puntitos de las esquinas, donde se juntan dos lados, dos aristas. Entonces, cada uno de estos señores que están aquí se llaman vértice. Así de simple. Los vértices son los puntos donde se unen los lados se llaman aristas. Cuando todos los lados forman una figura, un plano, eso se llama cara. Si la cara está arriba o abajo, se llaman bases. Y si están a los lados, se llaman caras laterales. Es una cosa impresionantemente fácil. ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, una pregunta, algo que no entendí. Hágale, hágale. Arista Ujú. lateral y arista básica, perdón, ya me confundí. Arista Arista lateral y lateral altura. y altura son lo mismo. Vienen a hacer lo mismo. Sí, correcto. O sea, Vienen a cualquiera de hacer las lo dos mismo. opciones vale. Sí, correcto. Representan a Ok, lo mismo. Entonces sí, tiene que valer. listo, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí quedamos, ¿verdad? Ahí quedamos. Muy bien. Hay varios prismas, ¿verdad? O varias diferentes nombres y obviamente diferentes figuras. El nombre proviene de las bases. Esta base, por ejemplo, es un triángulo, él se llama prisma triangular. La base es un cuadrado, como cuando jugamos base, ¿verdad? Es cuadrangular. Si tiene 5 lados es pentagonal, 6 lados hexagonal, 7 heptagonal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente la cantidad de lados me determina el nombre, la cantidad de lados de la base me determina el nombre de el prisma. Además de estos prismas, nosotros vamos a estudiar a las pirámides, ¿verdad? Las pirámides tienen una o varias similitudes con respecto a los datos de un prisma. Pero hay algunas diferencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, es que el prisma es recto, la base, tanto de arriba como de abajo, son iguales, son la misma. Sin embargo, cuando yo hablo de una pirámide, ya no tengo una base, por ejemplo, aquí arriba, aunque sí la tenga aquí abajo. Entonces la pirámide tiene la diferencia de que no tiene dos bases. La tapita de arriba no existe para la pirámide. La pirámide solo tiene una base. ¿Ok? Al solamente tener una base cambian un poquito los detalles de esa pirámide. Igual los nombres son la misma cosa en cuanto a que los lados se llaman aristas. Si el lado está en el suelo, se llama arista básico. Pero si el lado va hacia arriba, se llama arista lateral. En este caso, la altura ya no es igual a la arista lateral, ¿verdad? La altura queda desde el centro de la base hasta el famoso cucurucho, que se llama vértice. Ese puntico de aquí arriba, donde convergen, donde llegan todos y cada uno de los aristas laterales, se llama vértice. También se le puede llamar o denominar ápice. O como les decía, el famoso cucurucho. Pero ese no vale. Es solo para que se acuerden. Listo. Ápice o vértice. Perfecto. Ahí estamos con esos. Son las partes, insisto, ¿verdad? Igual que con los prismas, cada esquinita, cada punto de estos son vértices. Por eso al de arriba se le da como un nombre especial, ¿verdad? Por eso se le dice generalmente ápice, porque los de abajo también son vértices. Entonces, para diferenciarlo un poquito.
para decir que él está allá arriba, que es a donde llegan todos los aristas laterales. Entonces, es bueno reconocer ambos nombres porque podría venir cualquiera de los dos como pregunta. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a seguir analizando un poquito cómo se conforman estos señores que están acá. Entonces, esta pirámide, ya dijimos, tiene aquí abajo a su base. Tiene los aristas laterales, que son este que está pintado aquí en rojo. Tiene la altura, que es este otro. Y vamos a conseguir ahora un par de conceptos nuevos. Vamos a hablar de radio y de apotema. El radio es la distancia que hay desde, estoy hablando en la base, ¿verdad? Aquí abajo, desde el centro hasta un vértice, hasta una esquina. Ese es el radio. Y el apotema es la distancia que también sale del centro, pero que no sale hacia un vértice, sino que sale hacia la mitad de un lado. Hacia acá sale, hacia la mitad de un lado. Se puede hacer hacia cualquiera de los 4 lados. Lo mismo con el radio, no hay ningún inconveniente porque todos van a medir lo mismo. Porque vamos a usar pirámides rectas, entonces ahí no hay problema. Entonces, sin querer queriendo, si yo saco la información, ¿verdad? Los datos que hay por ahí, yo podría decir que tenemos la línea verticalmente parada, que es la altura. Tenemos al apotema, que está aquí, del centro a la mitad de un lado. Y desde esa mitad de un lado hasta arriba, hasta el vértice, hasta el ápice, básicamente ahí lo que hay es la altura de una cara. Si yo viera de frente la cara de esta pirámide, yo lo que estaría viendo sería un triángulo. Si la veo así en un planito, de frente, estuviera viendo esto. Entonces, aquí adentro, si por dentro estaba la altura y estaba el apotema, pues la línea que yo trazo desde aquí hasta aquí, esa línea es la que llamamos altura de la cara lateral. ¿Ok? Son conceptos que necesitamos reconocer. Particularmente existen formulillas, algunas maneras de hacer cálculos con esto. Sin embargo, no deberían de preguntárnoslo, porque en los objetivos lo que se habla es de identificar, de describir qué ocurre, o cuántos vértices hay, o qué es un vértice, dónde queda la altura, cuál es el apotema, etcétera, etcétera. Entonces esto es más de identificación. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Buenísimo. Por eso lo explico un poco rápido y no quiero detenerme demasiado. Vamos a seguir checando algunos detalles. ¿Cómo serían? Pues todavía nos quedan un par de cositas. Esto mismo. Los cortes, ¿verdad? Los cortes. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta pirámide y a esta pirámide le hago un corte? Entonces, la pirámide, no sé, pensemos que es una pirámide de base cuadrada o rectangular, no estoy muy seguro. No, hablemos de una cuadrada. Esa figurita o esa pirámide de base rectangular, de base cuadrada, necio. Okay, yo, por alguna razón, podría necesitar hacerle un corte. Entonces, a cierta altura, yo le genero un corte. Digamos que voy a cortar acá. El corte que yo hago, si lo hago de forma recta, ¿okay? Si yo no sé, le pego un cuchillazo ahí donde acabo de marcar. Entonces pongo el cuchillo ahí, el cuchillillo lo parto, cuchillo carnicero de una vez. Entonces yo hago el corte aquí, va a quedarme la pirámide truncada o cortada, ¿verdad? Entonces, básicamente la forma de la pirámide
va a quedar como que se va a mantener en la base y luego va a quedar hacia arriba el resto, la punta de esa pirámide. ¿Ok? Entonces, si somos observadores, por supuesto que esta partecita que queda aquí arriba debe ser igual a esta que queda aquí abajo, porque ahí fue donde se cortó, ¿verdad? ¿Okay? ¿Y qué va a ocurrir con la figura en sí? Si yo analizo lo que me quedó después del corte, la figura que hay acá, lo que está pintado en rojo, es una figura igual a lo que está en la base. Igual en forma, no en tamaño, pero sí igual en forma. Va a reproducir, va a ser algo muy similar a lo que vimos con los triángulos. Va a tener una semejanza, va a haber una proporción, tal vez no sea igual. Tal vez la figura de la base grande, la base de abajo, no sé, es, qué sé yo, 10, 10, 10 y 10. Pero esta, donde hago el corte, queda un poquito más pequeña. Y eso tal vez vale, no sé, 8, 8, 8 y 8. Simple y sencillamente va a mantener las proporciones, va a mantener la forma. Entonces, si la base era un cuadrado, era de base cuadrada, entonces el corte va a generar un cuadrado también, más pequeño, pero un cuadrado. ¿Cuál es la condición para que quede un cuadrado? Que el corte sea un corte recto, que no lo corten de medio lado, más alto a un lado y más bajo al otro, porque entonces ya no sería un cuadrado exacto, sino que llevaría otra forma. ¿Okay? Eso es más o menos lo que necesitamos saber un poquito con las pirámides y con todas estas figuras geométricas que estamos repasando. Ahí está para que ustedes lo sigan analizando. Entonces, siempre es una reproducción de la base. Si la base era un triángulo, aquí lo que queda es un triángulo. Si la base era un cuadrado, aquí lo que queda es un cuadrado. Si la base era un rectángulo, lo que queda es un rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, aquí viene un poquito de práctica. Con respecto a lo que nos podrían preguntar, ¿verdad? Si hay bases, si hay caras, cuántos vértices, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer solo uno o dos, como para que no quedemos del todo en el aire, por si acaso nos lo preguntan. Pero estoy seguro que esto ustedes lo van a comprender y a poder extender fácilmente. Por ejemplo, la figura que está aquí arriba. Bueno, esto es un prisma y todos estos son prismas porque son como cajitas. Los únicos que no llamaríamos prismas serían las que son pirámides, ¿verdad? Que son en forma triangular, que no tienen base abajo y base arriba. Entonces esto es un prisma y al prisma le ponemos el nombre según la cantidad de lados que haya en la base. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un prisma de 6 lados. Cuando hay 6 lados se llama hexagonal. No me cabe, pero es una sola palabra, ¿no? Es un prisma hexagonal. Muy bien. ¿Cuántas caras en general tiene este prisma? Bueno, como aquí más adelante me preguntan por las bases, vamos a pensar que estas caras son caras laterales. Este prisma que está ahí, ¿cuántas caras laterales tiene? ¿Alguien sabe? 6. Claro, una por cada lado, ¿verdad? Cada lado genera una carita. Entonces, como tiene 6 lados, tiene 6 caritas. Vea usted qué curioso. ¿Cuántos vértices hay ahí? 6. No sé, dígame usted, ¿está seguro? ¿Alguien más? 12. Profe, 6, 12, 18, 24. ¿Cuántos? Dígame, profe, ¿qué dijo profe? ¿Por qué, profe? es que tengo la imagen congelada, no me sale nada. Probablemente sea Solo por... salen los triángulos, pues, 6. Debe ser por el internet entonces, porque yo no sé, ¿a alguien más le está pasando? No, todo bien. Todos lo están viendo bien, sí, su internet debe estar un toquecillo ahí maltratador. Sí, debe ser a mí entonces. Sí. Gracias, Ok, ok. perdón. No, no se preocupe. A veces a mí me tira algún errorcillo, pero yo la veo que aquí está corriendo normal. No pasa nada. Esperemos que el video quede bien. Cualquier cosa lo repasa. Estamos igual en la página 177. Entonces estamos contestando el primer dibujo.
para que usted no siga por ahí. Entonces, con ese primer dibujo, en esa página 177, lo que vamos a hacer es completar. El primer espacio se llamaba prisma hexagonal. El segundo espacio era el que me decía cuántas caras, dijimos que 6. Y ahora estamos discutiendo el tercer espacio, que es la cantidad de vértices. ¿Cuántos vértices, jóvenes? Creo que son 10. 6 arriba y 12. 6 abajo. Ah, ok, sí, muy bien. Son 12. Son 6 arriba. Uno en cada esquinita. Vea que hay uno por lado, aunque parezca, ¿verdad? Que es uno por cada dos lados, en realidad hay uno por lado. Ok, entonces si tiene 6 lados va a tener 6 vértices, pero esa misma situación se va a reproducir aquí abajo. Entonces, en efecto, 6 de arriba más 6 de abajo me va a dar 12 vértices. Muy bien. ¿Cuántas bases tiene? 2. 2. Solo 2. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas aristas laterales? Ya no contemos las de la base. Laterales. 4. 4. Las aristas laterales son como las alturas. Aquí atrás también hay una y aquí también hay otra. Hay una por cada vértice. 6. Entonces ahí, exacto, hay 6. El vértice de arriba se une con el vértice de abajo con una arista. Entonces se van emparejando ahí. Serían 6 aristas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es nada más sentarse con calma, revisar cada figura. Por ejemplo, me gustaría que ustedes me ayuden con esta. Ya la vamos a revisar. Les voy a dar unos segundos para que le echen un ojazo a esa. Y ya casi les pregunto. El compañero José o no, José, no sé, que estaba poniendo en el grupo, ¿ya pudo entrar o no está por aquí? ¿Pudo? ¿No está? Yo creo que no, porque acabo de ver otro mensaje. Ok, bueno, está bien, ahí va el asunto, ahí vamos. Listo, vamos a revisarlo, a ver cómo nos fue. Vamos a ver, chiquillos, cómo nos fue. Si nos fue al final o qué. Es el tercero, ¿verdad? Este señor que está dibujadito aquí. ¿Cómo se llama ese señor? Prisma triangular. Muy bien, es un prisma porque es como una cajita y la base es un triángulo, entonces el nombre está excelente, es prisma triangular. Excelente, prisma triangular. Ahí está escriben bien bonito, a mí me queda la letra bien fea en persona y aquí todavía más. Luego vamos a ver la cantidad de caras, caras laterales. Voy a intentar llamar al compañero mientras ustedes responden eso, por favor. 5, profe. 3.
3 caras. Las caras laterales. Es a los lados. ¿Cuántos lados tiene? 3. 3, correcto. Entonces solo puede tener tres caras laterales. Muy bien. 3 caras laterales. Alonso Miranda no me sale por ningún lado este muchacho. Como 7 Alonso Miranda. Qué huevón. Ok, muy bien. Son 3 caras laterales. ¿Cuántos vértices hay ahí? 6. 6. Bien, ¿verdad? Los vértices, ¿de dónde salen? Son los puntitos. Pero hay que contarlos doble, porque los mismos que hay arriba, también hay abajo. Entonces, en efecto, son 6. Muy bien. ¿Cuántas bases hay ahí? 2. 2. La tapita de Dos. arriba, la tapita de abajo. Muy bien. Son 2 bases. ¿Y cuántos aristas laterales, insisto, verdad? Hay ahí. 3. Estos son los aristas laterales. Muy bien. Si me dicen arista en total, aquí vamos a poner laterales. Si me hubieran pedido aristas en total, ¿cuántos habría? Los aristas son los lados, ¿verdad? Entonces, si contamos todos, no solo los de los lados, sino también los de las bases, ¿cuántos aristas habría? 9. Exacto. 3 en la base de arriba, 3 en la base de abajo y 3 uniéndolos. Entonces son 9. Muy bien. Okay, este temilla es un temilla que debería de pasar así, por encimita, no muy profundo. Vamos a dejarlo justamente aquí y vamos a entrarle al tema fuerte para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos un temita más fuerte y es la concepción, ¿verdad? De las funciones. Vamos a hablar de la función lineal. El tema de funciones es un tema muy grande, es un tema más complejo que requiere un poquito más de explicación. Nosotros vamos a concentrar en un tipo de función. Cuando lleguen a décimo ya van a hablar generalidades. Pero mientras tanto, vamos a hablar de un tipo de función, la función lineal. La función lineal, ¿a qué suena eso? Ay, ¿cómo está esto? De lleno. ¿A qué suena una función lineal? Si es lineal, suena a línea, ¿cierto? Entonces, las líneas, ¿cómo son las líneas? ¿Sabe alguien cómo son las líneas? Cuando son rectas, algo así. Sí, una línea por lo general es una línea recta, ¿verdad? Es así como lo vemos. Una línea recta. Maravilloso. Ok. Ustedes me perdonan si los silencio de camino, es que a veces entra algún ruidillo ahí, alguien que se le fue el microfonillo, se despistan. Entonces, cuando ustedes van a hablar o están hablando, yo a veces puedo silenciarlos a todos, no de uno en uno. Entonces, a veces pasa. Disculpen si los silencié cuando iban a hablar. Pero a veces algún ruidillo ahí empieza a hacer interferencia. Si ustedes pueden estar atentos a eso, pues se los agradezco. En fin, volviendo a nuestro tema, vamos a hablar de eso, de la función lineal. Las matemáticas siempre han tenido dentro de sus objetivos el poder explicar la mayoría de cosas que pasan a nuestro alrededor a través de ellas, a través de relaciones, a través de funciones, ¿verdad? De modelos que explican un comportamiento y sobre todo que pueden predecir. Por eso a veces oímos que existen modelos matemáticos que nos dicen una hora antes de un temblor o que nos hablan de la posibilidad de un maremoto y esas cosas. Bueno, porque justamente la matemática anda buscando encontrar esas relaciones y poder establecerlas y entonces poder prever lo que va a pasar. Las funciones lineales son un pequeño ejemplo de eso. Ok. Acá nos dan un ejemplo de la compra de un queso. Vamos a usar la situación problema, ¿verdad? Dice que en el mercado central de Heredia, esto fue hecho hace varios años, 2 kilogramos de queso cuestan 3.200 colones. Ahora ya no hay ni un solo kilo que cueste eso, pero bueno. 2 kilogramos de queso cuestan 3.200 colones.
¿Cuánto queso podría comprar con 5,000 colones? ¿Cuánto dinero necesito para comprar 7 kilos de queso? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que nosotros podemos a cálculo mental encontrar algunos datos. Y el cálculo mental es una cosa maravillosa que primero que nada nos ayuda a abrir la mente, a estar muy atentos. Permite combatir al Alzheimer y otras enfermedades que hay por ahí, que tienen que ver con un poquito de la memoria y eso. Entonces sigue siendo maravilloso su utilidad. Y por cálculo mental nosotros a veces podemos llegar a ciertos resultados. Sin embargo, hoy quiero que aunque nos apoyemos en el cálculo mental, busquemos establecer otra forma. Una forma, valga la redundancia, una manera más formal de llegar a los resultados y que me permita predecir cualquier resultado y no solo el que yo haga a través de un pequeño cálculo mental. Entonces, vamos a replantear la situación. Hay 2 kilos de queso. Ya ni me acuerdo cómo se dibujaba el queso. Aquí le rompíamos esto. Por ahí estaba el queso y lo hacíamos ahí. Es una cosa increíble el queso que hago yo. Forma circular para que quede ahí con huequitos el queso. Muy bien. Parece un Pac-Man con la viruela del mono, pero bueno. Está bien, ahí está. Casi es un queso eso. 2 kilogramos de queso valen 3,200 colones. Después me preguntan que con 5,000 colones, ¿cuánto queso puedo comprar? Y también después me preguntan que cuánto valen 7 kilogramos. Ok. De alguna manera yo sectoricé, separé, dividí la información. Por un lado puse el peso, los kilogramos, y por el otro lado puse el costo, los colones asociados. Eso sí, cada expresión o cada valor relacionado con su correspondiente. Bueno, cuando nosotros hablamos de una función lineal, las funciones lineales se van a ver como algo así. Ese es como el formato general de las funciones lineales. Hablando de formalidad, una función lineal es aquella que se puede escribir como y igual a mx más b, donde tanto la m como la b son números. Por eso, esto que está aquí arriba es un ejemplo de una función lineal. Porque aquí, por ejemplo, la m vale 3 y aquí, por ejemplo, la b vale 100. Ok, estamos hablando en el aire porque todavía todo esto como que no cae sobre nada. Bueno, está bien, es un formato, una manera general de plantear cualquier función lineal. Si yo represento gráficamente a una función lineal, si yo tuviera que hacer un dibujo para representar a la función lineal, ¿se acuerdan que ustedes en séptimo vieron un poquito de ubicación de puntos en el espacio y otras cosas? Nosotros habíamos dicho que existía un sistema de ejes coordenadas que básicamente tenía a 2 líneas, una horizontal y una vertical, que se cruzaban. A la línea vertical se le llamaba X, a la horizontal, perdón, se le llamaba X y a la vertical se le llamaba Y. Y básicamente ahí yo podía ubicar en el espacio cualquier par de puntos. Eso era como una escala. Entonces, por ejemplo, si yo quería ubicar un punto, no sé, que estuviera aquí, yo tomaba la dirección de ese punto con respecto a las X y tomaba la dirección de ese punto con respecto a las Y podía definir o decir quién era ese punto. Entonces, en el cruce siempre quedaba el número 0. Como esto es una escala, era como una recta numérica, hacia la derecha iban los números positivos y hacia la izquierda iban los números negativos. Entonces, al toparme al 2 en las X, yo ponía al 2. Y al toparme en las Y, al 3, yo lo ponía a la parcito del 2 después de una coma. El punto se llamaba 2,3. Bueno, cuando yo tenía muchos puntos,
Este es un punto aislado. Pero cuando yo tenía, no sé, muchos puntos y esos punticos se empezaban a colocar y cada uno de esos puntos empezaban a ubicarse en el espacio, yo podía unir a todos esos puntos a través de un trazo. Bueno, cuando yo tengo la situación, este rojo no, porque ya lo tenemos en rojo. Cuando yo tengo la situación de la que estamos hablando ahorita, la unión de esos puntos va a quedar como si fuera una línea recta. Bueno, ahí me disculpan, pero esto se mueve mucho. Como si fuera una línea recta. Eso es justamente lo que hacen a las funciones lineales. A las funciones lineales yo le puedo encontrar un montón de pares ordenados de puntos y cuando los quiero unir, la unión queda en forma de una línea recta. Siempre va a pasar. ¿Ok? Entonces es básicamente lo que nosotros vamos a estudiar, cómo llegar a ese comportamiento. Vamos a regresar al problema del queso. ¿Ok? Si ustedes empiezan a conseguir datos, ¿verdad? La pregunta hablaba de que 2 kilogramos equivalían a 3.200 colones. Si yo empiezo a sacar lo que me van a cobrar por los primeros 7 kilos, digámoslo así, kilo por kilo, yo hago o creo una tablita. Esa tablita que yo estoy creando contiene dos variables. Contiene a la cantidad de kilogramos en la parte de arriba y a la plata en la parte de abajo. La cantidad de kilogramos se asocia a la X. Las X se llaman variables independientes. Cuando estemos en décima vamos a ver que las X tienen muchas similitudes con las mujeres. Las X que se llaman variables independientes, básicamente las podemos asociar con las mujeres, porque las mujeres son muy independientes, en el sentido de que hacen lo que les da la regalada gana. En fin. Luego están las Y, que son las variables dependientes. Y esas variables dependientes esperan a que X tome un valor para ellas poder dar un resultado. Entonces, yo sé que 1 kilo vale 1.600. ¿De dónde lo saqué? Pues de que 2 kilos valían 3.200. 2 kilos valían 3.200. Es decir, si yo lo divido entre 2, entonces cada kilo vale 1.600. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó aquí. El primer kilo vale 1.600. Si compro 2 kilos, 3.200. Si compro 3, ahí voy sumando por cada kilo 1.600 colones. Y ya tengo la tablita de la que les estoy hablando. Sí, si ustedes hacen la relación entre las Y y las X, si ustedes agarran cada valor de X, perdón, cada valor de Y sobre su respectiva X, el resultado que va a obtener siempre es el mismo. ¿Ok? Veámoslo con los primeros 4 o 5 kilos. El primer kilo vale 1.600. Si yo lo divido entre los kilos que llevo, que es 1, el resultado es ese, 1.600. Si yo agarro los 3.200 colones que valen 2 kilos, donde yo lo divido, eso me va a dar 1.600. 4.800 entre 3, 1.600. 6.000 sería 6.400 entre 4, 1.600. Y así podría estar toda la tarde poniendo toda la noche, perdón, poniendo todos los demás datos. Y siempre voy a obtener este 1.600. Este número que está aquí es un número fijo, es una constante. Es un valor que no varía. ¿Ok? Ese número que está ahí representa, ya se me olvidó dónde apunté todo lo que apunté, pero ya no sé dónde lo apunté. Bueno, representa aquí, perdón, a esta M. Ese valor fijo de relacionar a las dos variables, eso es esta M. Entonces la M no es un número cualquiera. De hecho la B tampoco, pero bueno. La M no es un número cualquiera. La M es un número que sale de la relación entre las Y y las X. La M es un número fijo, es una constante, es una relación que se cumple siempre entre las X y las Y.
Eso es la M. Ok. Acá prefieren ponerle la letra K. Sin embargo, como ustedes van a tener que llevar noveno y décimo y van a ver el concepto de recta otra vez, siempre lo asociamos directo a la M. La K es lo mismo que la M, pero nos vale más poner la M. Muy bien. Si yo hubiera tomado o hubiera hecho una escala donde hubiese puesto los pares ordenados, ¿se acuerdan que los pares era 1 kilo, 1600, 2 kilos, 3200? Si yo empezaba a hacer esa escala aquí, donde hacia la derecha ponía los valores de X, que eran los kilos, y hacia arriba ponía los valores de Y, que era la plata, yo iba a hacer o establecer esa relación de la que estábamos hablando. Aquí iría el punto 1,1600. Este otro punto sería el 2,3200, etcétera, etcétera. Entonces yo podría empezar a buscar esas relaciones. Uno por uno ahí, todos 4800 con el 3 y así sucesivamente. Donde yo empiezo a poner los punticos de las relaciones, igual a como se los mencioné hace un rato, yo puedo tomar a todos esos puntos y unirlos a través de una línea recta. La línea recta que pase por todos y cada uno de esos puntos. Por eso a esta función se le llama función lineal. Porque esa M, esa relación, que es una relación fija, hace que todos los puntos pasen por la misma línea. Y eso me ayuda a mí a que si yo quisiera averiguar, no sé, 325 kilos, ¿cuánto valen? Yo nada más busque en la línea la relación de esos 325 y diga, aquí está el precio, vale tanto. Entonces, repito lo que dije al principio. La idea, la intención, la búsqueda de la matemática es básicamente establecer algún modelo o algún patrón que me permita predecir cosas y de ahí tomar decisiones. Es uno de los aportes más importantes que brinda la matemática en general al mundo. Ok, aquí hay ya ahora sí unos ejemplos o varios ejemplos más de donde hay una relación lineal. Creo que en séptimo ustedes vieron las proporciones, ¿verdad? Veíamos algunas relaciones que eran proporciones directas o proporciones indirectas y ustedes podían estudiar justamente eso. Entonces ustedes decían, no sé, si el carro lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora, en 2 horas recorre 200 kilómetros, en 4 horas recorre 4. Y ahí íbamos, ¿verdad? Sacando relaciones. También había relaciones inversas, que era, por ejemplo, que yo ponía a trabajar a 2 personas y que iba a durar 2 días terminando un trabajo, pero que si ponía a trabajar a 4 personas, iba a durar solo un día. Entonces las relaciones eran al revés, si incrementaba una variable, la otra se disminuía. Ese tipo de proporciones, ese tipo de relaciones, se establecen en la función lineal. La función lineal puede aumentar una variable, como lo vimos ahora. La cantidad de kilos aumentaba y ¿qué pasaba? La cantidad de plata también aumentaba. Pero podría darse la situación inversa. Entonces, pensemos en eso del tiempo. La cantidad de trabajadores que tengo hacen que dure cada vez menos haciendo los trabajos. Entonces la relación iría hacia el otro lado, hacia abajo. Sería una relación decreciente. Ok. Mucha hablada. El profe está hablando mucho. Sí, qué pena. Hoy los estoy durmiendo más de la cuenta. Pero más o menos por ahí va el asunto. Es que no me queda de otra. Ahora vamos a trabajar un poquito buscando, creando, consiguiendo a las funciones lineales. Ok. Vamos a ver si es cierto. Perdón. Más bien aquí. No. Ok. A veces el cálculo de esa constante a la que llamamos m, a veces calcularla no es tan fácil. A veces yo no tengo el 3200 de lo que valen 2 kilos para buscar esa relación y encontrar cuánto vale m. A veces los datos
no obedecen necesariamente a esa división tan sencilla, sino que no me dicen necesariamente a cuánto equivale X. Si volvemos al bendito queso, estos eran los precios del queso. ¿Ok? Yo podría encontrar el valor de M buscando la distancia o la diferencia que hay entre cada datos consecutivos, entre cada par de datos consecutivos. Entonces, por ejemplo, yo digo de 1600 a 3200, perdón, ¿qué distancia hay? ¿Cuánto hay ahí? Entonces usted agarra 3200, le resta 1600 y se da cuenta que hay 1600. Lo repite con los siguientes números. A 4800 le resto 3200. ¿Cuánto me dio? También me dio 1600. A 6400 le resto 4800. ¿Cuánto me dio? También me dio 1600. Con esto compruebo que el valor que me da, que la distancia que hay, es constante, es fija, es la misma. Entonces yo ya sé que en la que viene, para conseguir el número que sigue, yo nada más sumo 1600. Y así sucesivamente podría ir buscando todos y cada uno de los valores que siguen. Entonces yo descubro el valor de M como una relación entre la distancia de dos valores consecutivos. Aquí están dándonos como una fórmula, pero para traducir la fórmula, yo simplemente voy a tomar dos datos consecutivos y los voy a restar. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en esta sucesión. Ok. Entonces vea que la sucesión habla del 3, del 8, del 13 y del 18. Y bueno, pues ahí siguen, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar la distancia que hay acá. De 3 a 8, ¿qué tuve que hacer para llegar desde el 3 hasta el 8? Ah, tuve que darle 5. Al 3 le sumé 5 y llegué al 8. O al 8 le resté 5 y llegué al 3. Del 8 al 13 también hay 5 de distancia. Del 13 al 18 también hay 5 de distancia. ¿Qué número seguiría después del 18? 23. Claro, porque ¿cómo lo supo el compañero? Porque sabe que aquí de fijo va un 5. Entonces, ¿qué hacemos? Al 18 le ponemos esos 5 y nos dan los 23. Excelente. Y ahí podríamos seguir sacando todos y cada uno de los datos yendo de 5 en 5, porque eso es lo que hace esta sucesión, ¿verdad? Las sucesiones son eso, son números que tienen un comportamiento consecutivo de acuerdo a alguna regla. Hay varios tipos de sucesiones. Si llegan a la U, van a ver las geométricas, las aritméticas, y también son importantes para definir un número siguiente. Regla general o criterio, ya les mencionaba, ¿verdad? Las funciones se llaman y igual a mx más b, pero también a esta y le podríamos llamar o denominar f de x. Cualquiera de los dos conceptos son iguales. F de x es lo mismo que y. Cualquiera de los dos es válido. Una manera muy formal es usar f de x. Entonces a veces en los exámenes prefieren usar f de x antes que y. Sin embargo son iguales, equivalentes, no hay problema. Ahora sí. ¿Cómo puedo relacionar, cómo puedo conseguir los resultados que hay aquí a través de una fórmula, a través de una regla general? A esas reglas generales les llamamos criterios. Los criterios se obtienen a partir de esto que ya hicimos aquí, a partir de encontrar cuál es la diferencia entre un valor y otro, y posteriormente a partir de encontrar el primer elemento. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vean. Esta sucesión, esta serie que estaba aquí, que tenía al 3, al 5, al 8 y al 13, además de un montón de números más, es en realidad una sucesión que se puede representar con f de x igual a 5x o 5n, como quieran. Como yo puse una x aquí adentro, voy a poner 5x menos 2.
¿Cómo sé yo que esto me define estos números? Bueno, si ustedes empiezan a sustituir, por ejemplo, a x por 1, a x por 2, a x por 3 y a x por 4, vamos a obtener los resultados que están aquí arriba. X por 1 me va a dar el primer resultado. Si sustituyo al x por 2, me va a dar el segundo resultado. Por 3 al tercero, y ahí sigo. Perdón, el 5 no sé de dónde lo saqué. Van a ir obteniendo los resultados que están ahí. ¿Qué es eso de sustituir, profesor? Ok, es cambiar esta x por el valor que estoy tomando acá. Entonces, por ejemplo, la fórmula o la función dice 5 por x menos 2. Esa fórmula yo la voy a usar con todas. Lo único que voy a cambiar es la x. Por eso vean que estoy dejando como que un campito vacío. Yo estoy diciendo que la x vale 1 en este primer ejemplo. Entonces, donde iba la x, yo pongo un 1. En el segundo ejemplo dice que la x vale 2. Entonces ahí pongo el 2. En el tercero que vale 3. Y en el otro que vale 4. Yo voy a resolver. Y yo digo, 5 por 1 es 5. Si a 5 le quito 2, obtengo 3. 5 por 2 es 10. Si a 10 le quito 2, obtengo el 8. 5 por 3 es 15. A 15 le quito 2, obtengo el 13. 20 le quito 2, 18. Entonces, acabo de encontrar una forma de estimular o de conseguir el número que sea. ¿Cuál es el asunto aquí? Que, por ejemplo, si yo quiero encontrar cuando x vale 90, ya no tendría que venir aquí de 1 en 1 90 veces. Ya ahora tengo la fórmula y simplemente pongo 5 y donde iba la x pongo el 90 y resto 2. Y eso me da un resultado. 5 por 90, 5 por 9, 45. 450 menos 2, 448. Y no tuve que ir de 5 en 5 viendo a ver cuándo llegaba hasta la posición número 90. Ya tengo que está 448. Entonces de ahí, digamos, la utilidad o la importancia de esto. Ya pude predecir el comportamiento y ya no tengo que ir de uno por uno, sino que ya puedo llegar de golpe a la posición que yo necesite. De nuevo, ¿cómo hago para conseguir la fórmula? Aquí solo vimos que la fórmula estaba, pero ¿cómo hago yo para crear esa fórmula? Si a ustedes se las preguntan, ¿cómo consiguen ustedes esa fórmula? Entonces aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Ok. Ya nosotros teníamos los valores, ¿verdad? Al 3, al 8, al 13, al 18. Ya nosotros encontramos que las distancias a las que se encuentran son distancias fijas, todos llevan la misma distancia y es un 5. Entonces, en mi respuesta, yo les decía que y es igual a m por x más b. En mi respuesta, yo ya encontré quién es m. M es el número fijo, este resultado. O sea que yo ya tengo que y es igual a 5 por x más b. Si ustedes lo analizan, esto es la mitad de la fórmula que ya está aquí hecha. Y o f de x, que es lo mismo, es igual a 5x y luego acá viene un menos 2. Nosotros todavía no sabemos ese menos 2, no sabemos cómo encontrarlo. De momento le pusimos más b. Vamos a ver cómo conseguir ese valor de b, cómo b nos puede dar el menos 2 que dice aquí. Ok, perdón. Entonces en ese caso lo que nosotros vamos a hacer es cambiar la x por un 1. ¿Por qué por un 1? Porque voy a usar al primer valor. Ese valor está en la posición 1. Entonces, cuando x vale 1, el resultado es 3. Yo voy a venir y voy a tomar al 3 y lo voy a poner donde va la y.
a el X y lo voy a poner donde estaba el 1. Y voy a conseguir cuánto vale B. Ok. ¿Cuánto es 5 por 1? 5 por 1 es 5. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar el valor de B? Ok. Yo tengo que tomar al número 5, le voy a dar lo que vale B y tengo que llegar a 3. ¿Qué número puede valer B? Bueno, si B vale un número positivo, el 5 se hace más grande. Y nunca voy a llegar a ser 3. Por lo tanto, B tiene que valer un número negativo en este ejercicio. Entonces yo voy a restarle. ¿Cuánto le tengo que restar a 5 para conseguir tener 3? A 5 le quito 2 y ya tengo 3. Quiere decir que B vale menos 2. Entonces lo único que me falta es cambiarlo en la fórmula. Entonces ya llegué a la fórmula. F de X o Y, como le quieran poner, es igual a 5 por X menos 2. Y ya tengo una forma o una fórmula general. ¿Alguna duda? Profe, puede salir, no sé, en examen o no sé, ahí donde dice 3 igual a 5 más B. En lugar del más, un menos. O Por fórmula, ajá. multiplicación. Por fórmula siempre ponemos un más. Porque el más simplemente desaparece y se toma el resultado que venga aquí. Entonces, como el 2 dio negativo, vea que aquí no quedó un más en la respuesta final. Lo que quedó fue un menos. Porque lo que hacemos es que el resultado que nos dé es el que le vamos a poner. O sea, no, Por no se la fórmula, puede sí. plantear, puede ser que se la plantea uno diferente, que en esta, en el más, le pongan menos y No, no, es abajo una forma general. más. No, Eso es una es forma general. general. Entonces, sí, no. Ya cuando el resultado da negativo es lo que se hace. Pues en realidad usted pondría más menos y más por menos da menos. Eso se vio en séptimo. 2 signos consecutivos diferentes dan por resultado un negativo. Entonces siempre se mantiene esa parte. Eso no debería de cambiar. Sí, gracias. Pura vida, pura vida. Esa es una forma, ¿verdad? O la forma general. Igual también aquí está, ¿verdad? Es que los enredo más. No, dejémoslo así. ¿Qué les pueden preguntar a ustedes en el examen? Ok. Lo que yo he visto y de la forma en la que yo lo pregunto, por lo general ocurre a partir de que nosotros les damos la fórmula y los ponemos a llenar una tabla. Casi siempre es así. ¿Ok? Casi siempre, no siempre. Casi siempre es así. Entonces, como yo no puedo decir que va a ser así, pues hay que practicar un poquito esto. El que acabamos de hacer, exactamente lo mismo que acabamos de hacer, hay que tratar de practicarlo. Vamos a ver, bueno, aquí hay muchos más. Vamos a tomar... De nuevo, borremos esto. Vamos a tomar este ejercicio de ejemplo. Dice, la pregunta, ¿cuál es la regla general? O sea, ¿cuál es el criterio para calcular estos términos de una sucesión aritmética? El primer término es un 54, el segundo es un 50, el tercero un 46, un 42. ¿Cuál es la diferencia entre cada par de números? Yo sé 4. que, claro, la diferencia es 4. Hace un ratito teníamos esta otra, 3, 8, 13, 18. ¿Cuál era la diferencia aquí? 5. 5. Muy bien. Estos dos números que yo estoy usando ahorita son la m, son las constantes. Pero hay un detalle, ¿verdad? El detalle que hay es que nosotros no podemos usar al número solo. Tenemos que usar al número con todo y su signo. A ver, del 3 al 8 yo tuve que sumar 5. Por eso el 5 se quedó positivo. Pero del 54 al 50 yo no le sumé 4 porque me hubiera dado 58.
¿Qué hice yo? Le resté Negativo. 4. 4. Entonces el 4 va negativo. Entonces la m es negativa. Yo ya sé que la fórmula es y igual a m por x más b. Entonces ya tengo la primera parte de la fórmula. La fórmula va a ser menos 4 por x. Solo me falta conseguir el más b. ¿Okay? Para quedar claro, nosotros solo andamos buscando la m y la b. Porque lo que es la y y la x se quedan hasta el final. Ellos no cambian. Solo cambio el m y el b, nada más. El m ya vimos que es muy fácil de sacar. Es ver los números seguidos consecutivos y buscar la diferencia. Igual hay que revisar. 50 con 46 también son 4 y también se le restan. 46 con 42 también son 4 y también se le restan. Porque si aquí no me hubiera dado menos 4, no sé, me da menos 6, ya esta no sirve como una función lineal. Ya no se puede usar. Tiene que ser la misma distancia. Ok, ya tenemos esa parte. Muy bien. Ahora vamos a buscar el valor de b. ¿Cómo encontramos el valor de b? Con el primero. Vamos a agarrar al 54, que es la respuesta, que es el resultado, y lo vamos a igualar a la fórmula que tenemos nosotros a medias, a menos 4 por x más b. X en esta siempre va a ser 1 porque estamos agarrando siempre al primero. Si yo la hiciera con el segundo, entonces uso al 50 y aquí pongo menos 4, ya no por 1 sino por 2. Yo lo puedo hacer con el número que yo quiera. Pero si yo les digo que lo hagamos siempre con el primero es más sencillo porque aquí hay un 1 y siempre es una multiplicación y todo se simplifica. Todo se descomplica un poquito. Entonces, yo necesito saber cuánto vale b. Yo a estos 54 tengo que hacerle algo. Tengo que poner un número para que cuando yo le reste 4 me dé 54. ¿Por qué digo le reste? Porque aquí hay un menos 4. Esto es un 1 por aquello de que parezca un paréntesis. Es un 1. Entonces, ¿qué número o a qué número le resto 4 y me da 54? Como le estoy restando, tiene que ser un número más grande. Exacto. Tiene que ser más grande. Entonces yo voy a decir 54, más bien le sumo 4, me va a dar 58. Si a 58 yo le quito 4, me dio 54. Entonces ya tengo el que va a ir aquí. Ya tengo lo que vale b. Me dio un número positivo, entonces yo pongo más 58. Y acabamos de crear la fórmula. Y ya tenemos justamente una manera de describir lo que va a pasar. Y yo sé que al principio no se ve tan bonito. Yo sé que al principio ¿verdad? Como que tendemos a asustarnos, pero realmente esto no es difícil. Si ustedes se sientan un ratito, se dan cuenta que no es difícil. Ok. Vamos a practicar un toque lo que yo les mencionaba, la otra forma en la que tal vez se los pregunten. No sé, casi siempre hacemos como una redacción ahí grande y ponemos, hay una empresa que tiene ganancias. Ok. Hay una empresa que... Disculpa, no entendí esa 54 igual o sea, ¿por qué me da 58 si de restando? Justamente. Tienes que tener un número más grande para que le restes y te dé 54. Entonces, si usted usa, por ejemplo, al 50, pero usted dice menos 4 más 50, el menos 4 más bien le quita al 50, lo hace más pequeño. Entonces no nos sirve. Por eso hay que usar uno que sea más grande, para que al quitarle estos 4 nos dé lo que ocupamos. Ahí lo que tenemos que ver la B, ¿a qué equivale? O sea, y esos 58. Eso es lo que andamos buscando, el valor de b, exacto. Sí, una vez que encontramos, m es el más fácil de buscar, ¿verdad? M es solo estas restas que están aquí, ver de cuánto en cuánto vamos. Era muy fácil la m, pero como hay que buscar no solo la m, sino también la b, entonces ya la b es la que cuesta un poquillo y nada más agarramos el primer número y de ahí sale. Ok, más o menos. Bueno, les decía, como para pensar en un ejemplo.
Hay una empresa que tiene ganancias, ¿verdad? Que vende productos y que su ganancia está dada por una fórmula. La fórmula se llama G de ganancias, G de X, aunque parezca un 6 es una G. Es igual a, no sé, 300X más 25,000. La X representa a la cantidad de artículos vendidos. No sé qué venden ellos, venden bultos, no sé, calculadoras, algo venden. Ok. Entonces me dicen que complete la siguiente tabla. Y me establecen una tablita. Y pues evidentemente me va a tocar a mí conseguir o llenar los valores de esa tabla. Ok. Entonces, siempre las tablas vienen con línea para X y con línea para Y. No sé, se me ocurre que esto es X y que esto es Y. Como ya sabemos, X es la cantidad de artículos. Esta Y a veces no la ponen como Y. Como aquí arriba en la redacción dijeron G de X, entonces aquí ponen G de X. Ganancias. Entonces me dicen que cuál es la ganancia, porque eso es lo que significa. La G, que cuál es la ganancia si venden 100 artículos. Que cuál es la ganancia si venden 120 artículos. Y que cuál es la ganancia si venden 180 artículos. Ok, en este ejercicio, vean que no nos tocó sacar la fórmula. La fórmula ya me la dieron. Ya alguien hizo los cálculos por mí, ya se dieron cuenta que los resultados van de 300 en 300, por eso va la M ahí. Y también cuando averiguaron la B valía 25,000. No me tocó investigarlo a mí, no tuve que hacerlo yo. Perfecto. Pero, ¿cómo consigo entonces el valor de la ganancia? Bueno, esto es muy sencillo. Vean que aquí dice G de X. Esto es lo que yo ando buscando. G de X. ¿Cómo la consigo? Con esta fórmula. ¿Qué tengo que hacer en la fórmula? Pues es muy fácil. Aquí me están diciendo quién es X. Entonces yo ya no voy a poner X. ¿Qué voy a poner ahora? El número que me dan. Profesor, pero es que me dan 3 números. Sí, pero también hay 3 campos. Significa que lo tengo que hacer 3 veces. Una vez con cada número. Entonces básicamente yo voy a agarrar la fórmula que está ahí arriba. Y la primera vez la voy a hacer por cuando X vale 100. Cuando X vale 100, como la pregunta es quién es G de X, yo voy a buscar dónde iba la X y lo voy a cambiar por el valor que yo estoy poniendo. El valor que a mí me dijeron era 100. Entonces ahí yo voy a poner un 100. ¿Por qué ahí? Porque ahí era donde iba la X. Estoy haciendo una sustitución. Entonces yo voy a poner el 100 acá. Tenemos calculadora, dejamos que la calculadora haga el trabajo por nosotros. Multiplico 300 por 100 y le sumo 25,000. 300, 3,000, 30,000 más 25 da 55,000, me imagino. Entonces, ese es el número o el valor o la respuesta que yo pongo acá. ¿Por qué lo puse ahí y por qué no lo puse aquí? Porque aquí no tiene nada que ver porque el valor es 180. Yo lo pongo donde yo agarré el valor y el valor era 100. Entonces lo pongo asociado a ese 100. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale 120? Repito el proceso. O sea, vuelvo a poner todo, solo que ya X no vale 100, ahora vale 120. Entonces, eso es lo único que cambio. Todo lo demás, igual. Solo cambia la X. La X iba después del 300. Ahí es donde pongo el 120. Que la calco haga lo suyo. 36,000 sería. Más 25, 61.
Y todavía queda una vez más o un último cálculo. Ese cálculo es cuando X vale 180. Procedimiento, el mismo. Datos iguales, excepto en lo que va dentro del paréntesis. ¿Qué va dentro del paréntesis? El número que estoy tomando de X aquí afuera. Entonces aquí iría 180. Metemos eso a la calco y que la calco a ver qué hace. 18. 79,000. Gracias. Ese sí ya estaba más lento para llegarle. Y esa es nuestra tercera respuesta y ahí acaba. Si esto vale 3 puntos, ni siquiera tendrían que hacer esto. Si vale más de 3 puntos, tendrían que hacer esta parte. O sea, escribirla, me refiero. Obvio hay que hacerla en la calco. Pero si solo vale 3 puntos, es como un completo, es como un rellene. Entonces yo solo les puedo calificar esto. Entonces solo les voy a dar un punto por la respuesta. Pero si vale, no sé, 6 puntos, es porque vale un punto plantearla y otro punto lo que da. Entonces hagan el proceso. Para hacer una operación de esos, hay arriba donde dice ganancias, bueno, igual a 25. Y igual a 25,000, siempre va a estar ese resultado ahí. Igual a nos queda. 25,000. ¿Dónde dice Sí, igual a 25? no, o sea, donde dice ganancias, Esta arriba. arriba, ajá, la fórmula Sí, esta. sí, la fórmula sí. O sea, Ajá. siempre aquí abajo, donde se completó 100, 120, 180, siempre lo que tenemos que averiguar ahí, a ver cuál era que nos va a dar. Sí, es que digamos, vea que perdón que lo interrumpa, vea que aquí abajo el espacio es para encontrar la ganancia. Entonces por eso usted lo asocia con la ganancia. Porque aquí la pregunta es cuál es la ganancia. Entonces de ahí fue que salió la respuesta. Pero si yo no hubiera tenido estas X, no puedo calcular la ganancia. Yo necesito alguno de los datos. Por lo general, eso es lo que pasa. Me dan el X y yo tengo que encontrar el otro. Ha pasado también que nos han puesto a graficar o a tomar la información de la gráfica. Pues también ahí hay que tener cierta habilidad, digamos, como para interpretar. Vamos a ver si hay algún dibujo de gráfica aquí. Ahí Bueno, de hecho, lo que no me quedó muy claro es el resultado final, de dónde es que sale de ir a la 55. calco. De ir a la calco, usted va a la calculadora y va a escribir 300 paréntesis 100 más 25,000 y le da un igual. Y la calculadora es la que le devuelve este número. Y así con la que sigue y la otra también, ¿verdad? Solo que cada una va a ir cambiando. Ya no va a poner 100, en el otro va a poner 120, en el último va a poner 180. Por eso los resultados varían. Ok. Buenísimo, buenísimo. Bueno, más o menos. Sí, ahí ya. Más o Listo. menos, profe. Sí, esto es de práctica. Aquí, yo sé que no, de entrada no se ve tan bonito, pero Tengo miedo en el examen. no tenga miedo todavía porque faltan como 22 días. Tenga miedo cuando llegue el examen. No, mentira. ¿Qué No va? tenga miedo, no tenga miedo. Ya casi. Sí, ese examen es mucho más rápido que el otro. Correcto. Pero nada, ningún tenga miedo. Nada, nadie tenga miedo. Vamos a tomar al ejercicio que ven aquí de ejemplo, a ver qué tal nos va. Dice, para el año 2000, estamos en la página 190 para el que andaba perdido. Yo siempre ando perdido, así que es bueno. En el año 2011, para trasladarse en taxi, la tarifa era de 550 colones. Esos son tiempos muy lejanos, claramente. ¿Ok? Para el primer kilómetro. Y 200 colones para cada kilómetro adicional. Ok. Primer pregunta o primera parte de la pregunta. Represente mediante una tabla. Entonces hay que hacer una tabla. Represente mediante una tabla la cantidad de dinero que se debe pagar por la distancia recorrida en kilómetros. Utilice como valor inicial el primer kilómetro.
Generalmente me dicen cuántos valores hay que poner. Aquí no me dijeron, no sé, hagamos 4 valores. Ni mucho ni poco. Vamos a hacer una tablita. En esa tablita ya saben que va a ir una X, ya saben que va a ir una Y. Hay que ver qué representa cada cosa para interpretarlo de la mejor manera. No sé, vamos a hacer las anchas, pero no tanto. Cuatro datos. Muy bien. Vamos a decir que el de arriba es X y que el de abajo es Y. Pero aquí no me dicen nada de quién es X ni quién es Y. Soy yo el que tengo que ver cómo lo consigo. Por eso antes les di una explicación de X como variable independiente, que es como esas mujeres, etcétera, etcétera. Y Y, en este caso, como la variable dependiente. La otra. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las variables que están involucradas en este ejercicio? ¿De qué cosas me están hablando acá? ¿Qué voy a relacionar? Releamos desde arriba. Releamos pensando. Para trasladarse en taxi, la tarifa era 550 colones. ¿Qué son esos 550 colones? Precio por kilómetro. Precio, muy bien. Entonces estamos hablando de precio. Entonces vamos a relacionar plata, chochosca. Esa es una variable. ¿Cuál sería la otra variable? Dice que cada kilómetro adicional vale 200. 200. Entonces me están hablando de los kilómetros. ¿Ok? Entonces yo tengo dos cosas. El precio de los, ¿verdad? Y los kilómetros. Yo necesito esas dos informaciones. Entonces Y tiene que ser o precio o kilómetros. ¿Quién depende de quién? Son dos variables. Una es precio y otra es kilómetros. ¿El precio depende de los kilómetros que yo recorro o los kilómetros dependen del precio? ¿Cómo me cobran? Kilómetros. El precio El precio depende de los depende. kilómetros. Claro, me cobran de acuerdo a cuántos kilómetros viajo. Entonces, el independiente son los kilómetros. Esos hacen lo que le da la gana. Si quiero andar 5, si quiero andar 10, si quiero andar 15. Pero el precio se espera a ver cuántos kilómetros me llevaron para decir cuánto es. Entonces, la Y en realidad es precio. Entonces, generalmente se establece así, precio. Y la X también se cambia y se pone kilómetros. Muy bien. Vamos a llenar la tabla. Ahí decía que empezáramos desde el kilómetro 1. Utilice como valor inicial el primer kilómetro. Entonces, en el primer kilómetro, o sea, cuando X vale 1, porque X son los kilómetros, ¿cuánta plata hay que pagar? ¿O había que pagar en ese tiempo? 550. 750. O sea, el primer kilómetro, ¿cuánto me cobran? 550. 550. Ok, porque hay que establecer algo. ¿Estos son kilómetros recorridos o kilómetros adicionales? Como aquí dice, empieza en el primer kilómetro, vamos a pensar que son kilómetros recorridos. Entonces sí, todavía no le puedo cobrar extra. No le puedo cobrar estos 200 todavía. Porque es, ¿verdad? El modelo o la tarifa de los taxis dice que si usted avanza desde 0 metros hasta 1000 metros, que es un kilómetro, le van a cobrar esos 550. Es lo menos que ellos cobran, por decirlo así. Muy bien, ¿qué pasa cuando llego al kilómetro 2? Le cobran 200 adicionales. O sea, ¿cuánto me cobran por todo? 750. Muy bien. ¿Y si llego al kilómetro 3? 950. 950. Muy bien. Y ya saben la pregunta que sigue. Si llego al 4,
1050. 1150. En 1150. Sí. Usen la cálculo, no se estresen, sumen 200 y eso nos lleva. Esa distancia es de 200. Esos 200 se van a cumplir en todos los valores. Ese 200 es la M. Ojo que no me lo están preguntando necesariamente, pero yo quiero que lo repasemos mentalmente con lo que hemos venido haciendo. Aunque sí me lo están preguntando, vean la pregunta B. Ok. Entonces ya hicimos la pregunta A o la parte A. Ya llegamos a establecer una buena relación a través de una tabla. Ahora sí. Vamos a crear un modelo, una representación algebraica, la fórmula. Y es igual a m por x más b. Eso es lo que hay que hacer. No se les olvide que solo buscamos la m y la b. O sea que ya en la respuesta la y y la x están. Solo hay que conseguir los otros dos valores y cambiarlos aquí. ¿De dónde consigo esos valores? Bueno, acabo de borrarlo, pero lo hicimos para encontrar la m. La distancia que hay acá. La distancia es de 200. Entonces ya sé que m vale 200. Vamos a hacerlo más chiquitillo para poder escribir aquí también y no irnos muy lejanos de las instrucciones. Entonces la fórmula, el precio, si quieren le ponen P de X, es igual a 200 colones por X más lo que vale B. Ok. ¿Cómo hago para conseguir el valor de B? Lo dijimos antes, la M es la más fácil de todas. Ya la hicimos. ¿Cómo consigo el valor de B? Agarro el valor 1. El precio son 550. Si yo multiplico a 200 por 1 y le sumo B, me tiene que dar el resultado que está aquí. 200 por 1 es lo mismo que 200. Ya tengo 200, pero necesito llegar a 550. Entonces, ¿cuánto vale B? 750. Vamos a ver si es cierto. Si B vale 750, yo a 200 le sumo 750 y me dio los 550 que había al principio. Me dio 950. ¿Son iguales los dos valores? No, ¿verdad? Sería 350. Ok, es que el asunto es como al revés. Ok, para que quedemos bien claros. Cuando yo necesito llegar a un valor más grande, yo le sumo lo que falta. O sea, dicho de otra manera, a los 550 le quito los 200. Porque ya tengo 200. Entonces los tengo que quitar para ver cuánto me falta. Pero cuando es al revés, cuando es negativo, más bien tengo que buscar un número más grandote. Los 750 que usted propuso estaban súper bien si yo hubiera tenido un menos 200. Pero tenía un 200 positivo. Entonces, aunque ustedes tengan una idea intuitiva, siempre compruébenlo. Siempre hagan eso que yo hice aquí al final. La idea podía parecer muy buena. Esos 750 podían parecer que eran la respuesta, pero cuando lo sumamos nos dimos cuenta que era diferente. Entonces ya usted lo acaba de decir, si a 200 le sumo 350, ahora sí voy a obtener los 550 que están aquí abajo. Entonces si está bueno, entonces mi número es 350 positivo. Entonces la fórmula sería que el precio es 200 colones X más lo que vale B. Listo. Esta tiene un detalle que con el que no voy a entrar a ustedes, no los quiero enredar. El resultado final es un poco diferente. La fórmula correcta no era esta, porque ella tiene un primer kilómetro diferente al resto. Pero no los voy a maltratar con eso. ¿Ok? Para mí, yo se las habría calificado y siguiendo lo que es una recta, ustedes estarían haciendo un buen proceso. Ahí estaría buena. Pero estrictamente hablando, el resultado es un toque diferente.
Pero ustedes háganse los más, que en realidad esto está acorde a lo que estamos estudiando. Ok, esa sería la opción B, o la pregunta B. Decimos la A y la B. Queda la tercera. Represente en un sistema de ejes coordenados la función descrita en el problema. Habría que ir al dibujo. ¿Ok? Habría que hacer una gráfica, un dibujo. Voy a borrar. Ya tienen la respuesta, ¿verdad? La voy a borrar. Para hacer el dibujillo por aquí. El dibujillo tiene que estar o tiene que representar a una línea recta por fuerza. Todas las funciones lineales son una línea recta. Vean que esta vez no hice el eje coordenado así como mitad y mitad. No. Me concentré solo en una parte del eje coordenado, solo aquí a la derecha y arriba. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los valores de X y yo solo estoy usando X positivos. Porque yo no puedo usar menos 1 kilómetro, nada que ver. Y porque aquí es donde están los valores de Y positivos, que son la plata. Yo no puedo usar menos 500 colones. El taxista no le va a cobrar menos 500 colones, ¿cierto? Entonces solo uso la parte positiva de cada una de las letras o de las variables. Por eso el dibujo lo hice solo en esa parte. Muy bien. Por acá van las X, por acá van las Y. Yo sé que si tengo 1 kilómetro, me cobran 550. Que si tengo 2 kilómetros, me van a cobrar 750. Vean que lo estoy haciendo de 200 en 200. Para que no me cueste. Y lo mismo acá. Entonces, los 2 kilómetros con los 750 por aquí los voy a poner. Los 3 kilómetros con los 950 por aquí los voy a poner. Y los 4 kilómetros con los 1150 por aquí los voy a poner. ¿Y qué hago? Busco una regla, un lapicero, un lápiz, lo que sea. Y trazo la línea encima de los puntos y se acabó. Ya tengo una representación gráfica de los puntos y del cobro del taxi. ¿No lo ya la casi? En un examen, bueno, puede ser que salga así, Ala. ese gráfico, o sea, que un ejemplo no salga así como está en orden, como usted lo hizo. Por ejemplo, que 1150 salga lo pongan de segundo y abajo para arriba y No, pongan el no, no. 4 de Dios no, libre. No, eso no, porque tiene no, que cumplir la escala. no, No, si ok, hacen eso estaría totalmente malo. Sí, no, no. no. O sea, Sí, que uno haya que identificarlo. no, 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 no. No, Los valores sí tienen que llevar orden. Entonces, no hay forma. Ya vamos a ver. Si a ustedes les dicen grafique y no les dan nada, ustedes son los que tienen que buscar ese orden. Del más pequeño al más grande. Pero si le dan, por ejemplo, el dibujo y lo que hacen es que les ponen una rayita para que ustedes digan cuál valor va a ir aquí. Por ejemplo, les pudieron haber hecho eso y les pudieron haber puesto una línea para que ustedes completaran. ahí sí. Entonces, con más razón ustedes que ya tenían la tabla, tenían que saber quién iba en pareja con quién. Entonces usted dice, el 1, el 1 en la tabla, espero que síganme aquí arriba la tabla, el 1 en la tabla era pareja de 550. Entonces aquí va un 550, porque está en dirección al 1. El 2 en la tabla tiene una pareja que era 750, entonces por eso ese es el que sigue. Y ahí ustedes van buscando la parejita de cada quien. Esa podía ser una pregunta a la hora del gráfico, ¿verdad? Pero ellos, profe, ellos le ponen una tabla a uno, o uno. Si les hubieran puesto un ejercicio como este, es muy probable que les den la tabla, porque no creo que valga tantos puntos. ¿Verdad? Ajá. O sea, porque para hacer esto les tendrían que dar, no sé, 3, 4 puntos por la tabla, otros 4 puntos por el gráfico, otros puntos por la ecuación. Entonces nosotros estamos aprovechando el ejercicio para hacer todo, pero les pueden preguntar solo una de las 3 o 4 cosas que hemos hecho. Pero no sabemos cuál, así que hay que practicarlas todas. Claramente. Okay. Todavía no tenemos ni idea. Vean que este examen, en realidad, les voy a ser muy honesto, a mí me sorprendió mucho que no trajera ni una sola pregunta de marque con X.
A mí me dejó totalmente bateado. Yo entiendo que hace mucho que queremos no preguntar mucho el marque con X porque es un bateo en muchas ocasiones. Sin embargo, uno espera que vengan al menos 5 preguntas de marque con X. Igual les dieron muchos puntos en la correspondencia, en el pareo, que se hubieran resuelto igual que un marque con X, así que no era nada complicado en ese sentido, pero sí, ya no sé qué predecir de los exámenes, digámoslo así. Los formatos generales que uno tiene no se parecían mucho a este que pasó. Entonces ya no sé qué pensar. Sorpresa. Sorpresita, sorpresota, correcto. En realidad que sí, a mí me dejó porque en el caso de uno, si se dedicara uno solo a estudiar, pero en mi caso que uno trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días, ya lo deja uno medio sorprendido. Claro, claro. No, yo los entiendo, chiquillos. Vamos a ver. Nosotros, yo creo que este es el... Uy, ya se me fue la señal, no puede ser. Yo creo que este es uno de los... vamos a aprovechar ahora que se me cerró. Eh, yo podría decir, o con toda sinceridad, yo conozco algunos lugares, para usar términos, ¿verdad? Donde se enseña, donde se trabaja, y yo sé que a veces no son muy cariñosos con el estudiante, por decirlo de alguna manera. Yo creo que este es uno de los lugares donde más se trata bien al estudiante, donde más se le busca cuidar, eh, pero también, ¿verdad? Tenemos limitantes. O sea, lo que usted me dice, por ejemplo, que usted, y no solo usted, me imagino que muchos de los que están acá, también trabajan con un horario grosero. Pero ¿qué hacemos? Me refiero, ¿cómo hago yo para conseguirle a usted un día libre para que pueda estudiar? Entonces, yo también, se lo digo desde mi perspectiva, yo también he tenido toda mi vida tuve que, bueno, no a nivel de cole, pero sí a nivel superior, tuve que trabajar y estudiar a la vez, y yo entiendo que es cansado, y yo entiendo que es difícil. Y bueno, también me tocó ahora después de viejo sacar una licenciatura y no estamos hablando solo de factores de tiempo, también estamos hablando de familia, estamos hablando de dinero, estamos hablando de un montón de cosas. Entonces yo los entiendo a ustedes en mucho. Sin embargo, no podemos flexibilizar nada. Entonces a donde yo quiero llegar con este comentario es que aunque todos estamos comprendiendo la situación, pues también tenemos que adaptarnos a ella. ¿Ok? Nos va a tocar adaptarnos, siempre toca adaptarse. Lamentablemente las cosas no son... Lamentablemente no, en realidad es bueno, porque eso nos forma carácter y nos hace mejores personas. Cuando uno entiende y se esfuerza por algo y lo consigue, la satisfacción es enorme y además se da cuenta del poder que tiene uno como individuo. Así que nada más no aflojemos. Ya sabemos que le tenemos que robar tiempo a algo. Ya sabemos que tenemos que repartirnos de una manera diferente. Pero también sabemos qué es lo que hay. Y si es lo que hay, pues justamente no hay de otra. Hay que seguir con lo que hay. Entonces, nada más no aflojemos. A veces nos podemos descargar un poquito el estrés que traemos y nos podemos quejar porque eso se vale, a veces es terapia, ¿verdad? Es bueno liberar un poquito, pero que no nos sirva para escudarnos y quedarnos por ahí, ¿verdad? Que simplemente sea esa descarga y que cada vez con más ganas. Así que cero estrés, porque yo creo que todos nos entendemos. Los que tienen un horario laboral de esa misma forma, pues te van a entender. Y los que tal vez estamos en otra parte o nos tocó la casa o nos tocó un horario diferente, también sabemos que hay un montón de situaciones y de cosas que nos va a robar atención y tiempo. Entonces yo creo que todos estamos con un nivel relativamente parecido. Entonces nada más no aflojemos. Eso es todo lo que tenemos que hacer, no aflojar. Todos. Listo, más o menos, casi sí. ¿Volví? No volví. No he No, vuelto. no se ve todavía. Ah, fue No. puchis. Y según yo sí. Profe. ¿En serio? Y ya estaba compartido, qué raro. ¿Ahora? La clase está grabada.
Pareciera que sí, pero cada vez que digo eso queda mal Ya, grabada, ahora sí. entonces no sé. Ya ahora sí. Ah, qué dicha. Me extrañó porque antes no, qué raro. Lo único es que ahora que se nos cerró, quién sabe si vuelva a captar la imagen. Vamos a ver, de hecho, en eso estoy y pareciera que no la está. Al parecer sigue grabando, esperemos que todo siga bien por ahí. Bien, ese era el ejercicio que terminamos, así que aquí están las respuestas, hay un poquito de información. Ven, los mismos, bueno, y también lo hicieron de 4 datos, maravilloso. Aquí viene el dibujo, todo súper bien. Todo súper bien. Y aquí viene la fórmula que, aunque insisto, no es exactamente la correcta, es la que vale para esta situación planteada. Así que todo bien. Ok. Yo considero necesario que avancemos un poquitín y que a partir de lo que viene, nosotros, cuando tengamos chance, pues nos devolvamos a practicar ya la semana antes del examen con algún par de exámenes viejos para retomar ese tema. Quiero abrir el tema que sigue porque casi siempre en el tema que sigue nos tomamos mucho tiempo. Entonces de una vez lo quiero abrir. Este tema es en realidad el primer tema de la semana entrante, pero quiero que quede iniciado. Ok. Muy bien, vamos a ver la situación problema porque esta sí es un toque interesante. Dice, expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. La matemática es casi un idioma. Y la matemática se habla o se escribe a través de expresiones algebraicas. Entonces, yo puedo escribir una expresión algebraica, yo que hablo español, y esa misma expresión algebraica la puede entender alguien que habla alemán o alguien que habla mandarín o no sé qué otro idioma bastante diferente al nuestro. Porque esto va a representar algo. Entonces vamos a ver un poquito qué es una expresión algebraica y cómo funciona. Dice así, después de varias mediciones e intentos, un estudiante encontró una fórmula para averiguar a qué altura, en metros, se encuentra una bola cuando ha transcurrido una determinada cantidad de segundos. Bueno, en las universidades ahora todavía no, los colegios no los tienen. A veces hay laboratorios y en los laboratorios se pueden hacer ciertas mediciones bajo condiciones muy específicas. Parece que una muchacha se puso a hacer medidas, ¿verdad? Lanzaba la bola y la bolita iba subiendo y luego caía. En realidad generó una fórmula para describir el comportamiento de esa bolita. De hecho pasa, a mí me encanta el fútbol y a los que nos gusta el fútbol, en algún momento hay estudios que tienen que ver un poquito, por ejemplo, cuando el jugador va a hacer un tiro libre. Ahí, digamos que ahí está el jugador, ahí está su pie y qué pasa con la trayectoria de la bola. Cómo esa bola sube, pasa por encima de la barrera y luego cae para llegar al marco y ojalá entrar allá en el ángulo. Bueno, se puede hacer algún tipo de estudio para describir cuál es el comportamiento que llevó la trayectoria de esa bola. Y de alguna manera para saber tal vez hasta la fuerza o la distancia con la que hay que pegarle. Claro, eso es muy relativo porque a la hora de usted emitir un golpe, pues usted no tiene en el pie una medición de qué fuerza exactamente va a aplicar o qué velocidad o qué esto. Pero de alguna forma, sí por lo menos ayuda a describir el comportamiento que tuvo la bola. Es algo muy parecido a la situación que nos plantean. Bueno, ¿por qué entra esto en expresiones algebraicas? Ok, porque las expresiones algebraicas son una combinación entre variables y constantes. Ok, estos son ejemplos de expresiones, voy a ampliarlo. Son ejemplos de expresiones algebraicas. Ok, son formas que conllevan a números y a letras y que van a representar algo, alguna medición o algo específico. Ok, acá al otro lado tenemos algunas aclaraciones importantes, ¿verdad? Vamos a decir que una expresión algebraica tiene términos.
Entonces, por ejemplo, esta es la expresión algebraica completa. Esa expresión algebraica tiene dos términos. Este señor es uno y este señor es el otro. ¿Quién me dice a mí dónde termina, dónde queda un término y dónde queda el otro? Estos señores son los que me separan las expresiones algebraicas. Vean la de abajo, por ejemplo. Aquí hay un más, aquí hay un menos, entonces 3/4 de U es una expresión, 7V2W3 es otra expresión y W a la 2 es otra expresión. Hay tres términos. Es como contar las expresiones que quedan cuando yo borro el más y el menos. Así de fácil. Por ejemplo, esta que sigue, ¿cuántos términos tiene? Dos. Vamos a ver. Yo veo que aquí hay un menos. 4. Entonces aquí hay una. Aquí hay otro menos. Ya llevo 2. Aquí hay un más. 3. Y para allá todavía quedó el 5. 4 expresiones. O sea, 4 términos, perdón, tienen la expresión completa. Vean que la expresión admite las sumas y las restas. Pero cada término ya no. Yo ya no puedo decir que esto es un solo término. Desde el 3 hasta el 5 ya no vale. Porque el más los separa. Igual aquí el menos los separa y el menos los separa. Ven, por ejemplo la última, ¿cuántos términos tiene? Tiene exponentes, ¿verdad? Y a veces se enredan los exponentes, pero no. Es un solo término aquí y un solo término aquí. Tiene dos términos. Bien. Es bueno, es necesario, de acuerdo a las cosas que vamos a ir aprendiendo, reconocer esos detalles. En octavo y noveno vamos a usar mucho el álgebra. Entonces es bueno que ojalá y lo aprendan bien para que en noveno las cosillas les queden más fáciles de interpretar o entender. Ya vimos lo que es un término algebraico. El término algebraico puede tener signo, coeficiente numérico y factor literal. Coeficiente. Perdón. ¿Puedes bajar un momentito para tomarle una foto? No mucho la molestia. A ese montón de rayas, ahí está. Eso, ya, listo, gracias. Perfecto, perfecto. Todos estos conceptos de todas maneras son muy teóricos. Es bueno que ustedes revisen la antología. Vea que estamos en la página 196. Es bueno que lo revisen. Porque todo esto es teórico. Entonces les decía que un término algebraico puede tener un signo, puede tener un coeficiente numérico y puede tener un factor literal. El factor literal no necesariamente es solo una letra, pueden ser varias. Ok. Signo, lo que está en amarillo. Coeficiente numérico, lo que está en verde. Y lo que queda, que son letras. Voy a ponerlo en blanco. Eso sería factor literal. Vean que cuando yo hablo de literatura, inmediatamente pienso en letras. Literal. Entonces, lo que tiene que ver con letras se llama factor literal. El número grande, vea que el 2 que está exponente no cuenta, es el número grande. El que se llama coeficiente numérico. Y el signo, lo que viene al frente. Igual, si hay ausencia de un signo aquí, sabemos que el signo es positivo. Entonces, esos son los elementos que conforman a un término algebraico. ¿Verdad? Y muchos términos algebraicos generan, o varios términos, generan la expresión algebraica. Listo. Eso es teoría, insisto. Pero ahí vamos. Después de ahí vamos a practicar antes de irnos, porque ya estamos cerca de irnos, pero no me aflojen, no se me vayan todavía. Vamos a resolver estos ejercicios que están aquí. La primera expresión, vamos a hacer todavía más grande. La primera expresión dice 5x a la 5, y a la 2. Factor numérico o coeficiente. Y factor literal. ¿Quién es el factor numérico de 5x a la 5, y a la 2? 5. Claro, el número grandote. Ese señor es el factor numérico. ¿Quién es el factor literal? XY.
Claro, 5. todas las letras, lo que queden con todo y el exponente que traen. Eso es importante. Yo los dejo con el exponente que traen. Entonces, en la B, ¿quién es el coeficiente numérico? Ok, aquí les voy a enseñar, les voy a enseñar algo de teoría, importante. Siempre que viene una letra o varias letras juntas, no importa si traen exponente o no, siempre que no aparezca un número grande, ahí hay un 1. Porque tengo una vez estas letras. Entonces en esta, el 1 es el factor o coeficiente numérico. ¿Quién es el factor literal? Pues todo lo demás, o sea, la expresión completa. La que sigue, factor numérico o coeficiente. ¿Quién es el coeficiente? Cuatro. Claro, número grande, 4. el 4. ¿Quién es el factor literal? No hay. Ok, hay dos No maneras. tiene. XY. Muy bien. Hay una forma de verlo. Se puede decir que no tiene o también se puede decir ponen la letra que ustedes quieran y la elevan a la 0. Porque están diciendo que hay 0 veces esa letra. Eso también se vale. ¿Ok? Entonces cuando no hay letra, se puede poner la que ustedes quieran. Yo puse una X que es la que usualmente ponemos en matemáticas, pero la que ustedes quieran. ¿Ok? Si su exnovio se llamaba Raúl y usted no lo olvida, ponga R a la 0. No pasa nada. Muy bien. Ok. Vamos a seguir. La que sigue dice menos X sobre 5Y a la 6. ¿Quién es el coeficiente numérico? Ya vamos a terminar, no me aflojen, ya vamos a terminar. 1. O más, podría haber un 1 porque la X no tiene nada, pero vean que trae un signo. No puedo dejar el signo botado. Y en realidad, vamos a ver, ¿cuál sería el primero con el factor literal? ¿Cuál sería? Menos 1 sería. Ok, primero el factor literal, ahorita vamos al numérico. Ok. La letra. Eh, Ujú. 5Y 6. Ok, sería la X, porque la Ajá. X es letra. Sería la Y a la 6, porque la Y es letra. No las puedo poner seguidas porque la X está arriba y la Y está abajo. Entonces la voy a escribir así en fracción. No hay problema. Las pongo donde estén. ¿Puedo poner al 5 acá como parte de las letras? No. ¿Por qué? Porque solo pongo los números cuando son exponentes. Pero el 5 está de tamaño normal. Entonces no. Quiere decir que el 5 forma parte del factor o coeficiente numérico. Pero como el 5 está abajo, yo no puedo poner el 5 normal, no, lo tengo que poner abajo. ¿Qué le pongo arriba de ese 5? Bueno, a la par de la X había un 1, entonces esto va a ser un quinto. Pero como estaba negativo, le llevo el signo. ¿Ok? Esto si yo lo hubiera reescrito, yo le pongo el 1 a la X y le pongo los demás. Entonces vean que es fácil. El coeficiente numérico son los números y el factor literal son las letras. Eso fue lo que puse de respuesta. Entonces la última, ¿cómo sería? Vean que aquí hay un entre. El entre es también una forma de poner fracción. Si la escribo así es más fácil. ¿Cuál 5 a la sería? 6. Ajá, el coeficiente numérico sería 5 sextos, muy bien. Ahí, Y XP. X sobre P. P. Excelente, Ajá. excelente. Ese sería básicamente el ejercicio. Ahí muere. Muy bien. Chiquillos, los felicito, les agradezco tanta paciencia. Quedamos en la página 197. Si Dios quiere, la próxima repasamos mucho más estos temas que vienen, que son un poquito de álgebra. Van a ver que no es feo. Igual, les agradezco la disposición. Vengan la próxima semana también lo más dispuestos que puedan. Aunque hay faroles tempranitos, espero que siempre estemos ahí a las 8. Yo igual tengo que trabajar de 6 a 8, así que no pasa nada. Nos vemos a las 8:05 como siempre. Muchas gracias, profe.